Bueno, hermanos, vamos a hablar la palabra del Señor ahí en Colosenses 2. Amén. Los colosenses eran de Colosas, ahí en la parte baja de Grecia. Y bueno, imagínense que también tenían sus temas filosofales, y todo tipo de cosas que pobres tenían que estar enfrentando tanto Pablo como sus discípulos, contra todas estas acechanzas que hoy en día nos quieren confundir. Bueno, ellos tenían los mismos problemas que ahora, nosotros ahora en otro orden. Uno, lo dice con respecto ahora a las vacunas y todas estas cosas que están ocurriendo, pero ellos también tenían sus problemas de filosofías y cosas extrañas. Y dice así la palabra del Señor en Colosenses 2, 8, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todos se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Amén. Que el Señor nos esté bendiciendo, ayudando y nos esté guiando a través de su palabra para no caer en todas estas filosofías huecas y sutilezas que nos pueden quitar, Señor, de la verdad. Ayúdanos. En el nombre de Jesús dejamos en todas sus manos para su gloria. Amén, amén, amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bueno, ¿qué problema tenían los colosenses? Los colosenses tenían problemas del gnosticismo. Decía que el gnosticismo apuntaba a que Dios no podía haber tenido contacto con el mundo material, hablando de un Dios totalmente perfecto. Entonces Pablo tiene que de alguna forma pelear contra todo esto. Él lo dice en forma figurada. Si ustedes leen en 1.29 dice: para lo cual también trabajo. O sea, esta carta es escrita por Pablo a los colosenses, luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. O sea, luchando, ¿no? Él siempre ponía de ejemplo la lucha de los quizás de los Juegos Olímpicos, de los atletas de la época, y él, esa lucha, que era una lucha por una medalla, él la pasaba al plano espiritual. O sea, era una lucha espiritual. Así que esta lucha que tenemos hoy en día no es contra carne ni sangre, como dice ahí en Romanos 8, sino que es contra huestes, potestades, gobernador de las tinieblas, y todo lo que se llame poderío absoluto, digamos, en el aire. Estos ángeles o demonios que están peleando, están constantemente peleando también la batalla, o luchando dentro nuestro. En la mente, en el corazón, alrededor nuestro. Lo importante es que no se nos hagan nido como le pasó a los colosenses, que se les puso adentro y después no se lo podían sacar. Así que Pablo tuvo que luchar entre comillas, ¿no? Denodadamente,
para poder extraerle todas estas cosas que tenía adentro, todos estos problemas que le habían generado tanta controversia, al punto, dice, mirá que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Por qué le dice todo esto? Bueno, porque ellos creían que como Dios no podía acercarse al mundo material, no podía acercarse a este mundo, él claramente les dice que toda la deidad está en Cristo. O sea, este Cristo que se hizo hombre y se hizo cuerpo humano, carne, humano, vino acá al mundo y murió por ellos también, o sea, por los colosenses también. Y ellos estas cosas no las creían que se hacían a través de, como dice acá, a través de principados, potestades, o sea, autoridades menores. Ellos pensaban que las autoridades menores eran las que podían tener control del mundo, y él le dice que no, que en él habita toda la plenitud de la deidad. O sea, Cristo viene a ser la cabeza de la iglesia, Cristo viene a ser la cabeza de todo el universo, y también tiene autoridad sobre estas potestades, sobre estos principados y sobre el mundo material también. O sea, que se queden tranquilos que estaban completos en Cristo, o sea, que no les hacía falta nada. Bueno, hoy en día, lamentablemente, muchas personas se agarran distintas cosas, ¿no? Se agarran, bueno, de amuletos, se agarran de, no sé, de estatuas, de cosas, de figuras, montones de cosas, ¿no? La gente tiene esa tendencia, a agarrarse de algo material. Y le explicaba a los colosenses Pablo que no hacía falta todo esto, porque en Cristo está toda la plenitud, está todo, así que no les hace falta nada. Y dice, en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal de la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Acá le dice varias cosas, entre ellas que la circuncisión no hace falta que sea hecha de manos, sino que lo más importante es que Dios nos quitó el pecado. O sea, Él nos quitó todo aquello que no servía, lo tiró, lo arrojó a la basura de alguna forma, y nos dio su potestad en nuestra vida. Dice, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. Por eso les habla de esta manera, ¿no? Pongamos una situación, ellos realmente tenían un problema muy grande con todo esto, estaban muy confundidos, como, bueno, yo hacía alusión ahora a todo lo que está pasando, pero había mucha confusión por todas las doctrinas que le habían enseñado, los pensamientos filosofales, bueno, y toda la sabiduría humana que les inculcaban constantemente, y bueno, lo tenían muy arraigado, así que era difícil de sacarles. Entonces le tenía que explicar estos, de alguna forma, rudimentos, explicarle de forma básica que Cristo los había circuncidado en forma espiritual, que les había quitado todas las cosas que no servían, que habían sido sepultados en el bautismo, quizás en el bautismo de agua, y que con esas cosas era suficiente para tener la plenitud de Cristo en su vida. Que no les hacía falta más nada. Amén, hermano. Como a nosotros no nos hace falta más nada, no tenemos que agregarle a nuestra vida nada, ¿no? Porque algunos se agarran de distintas cosas, y uno escucha, ¿no?, que se agarran de distintas frases, filosofías. Hoy en día hay de todo dando vuelta, se agarra de cosas que ni siquiera están en la Biblia, no están en ningún lado, y uno las escucha como, es más, a veces escucho que las aplican en el Evangelio como si fueran parte de la Biblia y no lo son. O sea, eso es algo tremendo. Pero bueno, a los colosenses les pasaba exactamente lo mismo que nos pasa ahora. Amén. Le agregan cosas que parece que están, que son evangélicas, o sea, que están en la Biblia, que están escritas, y no están en ningún lado, hermano. Entonces, que Dios nos ayude a entender que estas cosas no las necesitamos. Suficiente con todo lo que tenemos que cumplir de la palabra de Dios, suficiente con todo lo que tenemos que aprender. ¿Para qué le vamos a estar agregando cosas, no? Y después dice a los colosenses: y vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. O sea, le vuelvo a repetir que estamos perdonados de todo pecado, hermano, que estamos libres de todo aquello que
nos condenaba. Y después dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahí claramente está diciendo que somos triunfantes en Cristo, que el Señor nos libró de todo aquello que eran rudimentos del mundo, de filosofías huecas, de todo aquello que realmente no nos aporta nada, y que todo aquello que era contrario, porque estábamos reos, éramos personas que estábamos condenadas con el mundo, condenadas con este mundo pecaminoso que todos conocemos. Él nos libró de todo eso y dice que esa acta que nos era contraria, se ve que había un acta en contra nuestra, con nuestro nombre, ¿no? Yo me imagino que Satanás habrá encargado de nombre y apellido de cada uno, de ponerlo ahí, ¿no? Y con todos los detalles, como una escritura. Y esa acta que nos era contraria, Dios la anuló, la quitó y la clavó en la cruz diciendo, este es libre. Amén. Habrá puesto, usted ponga su nombre, amén, ahí, el nombre que corresponde a cada uno, y dice, este lo compré yo, este es libre, este no es más reo, este no está condenado a muerte, este está hecho para vida eterna, amén, este es salvo. Así que el Señor a cada uno de nosotros nos salvó, amén, hermano. Y se ve que los colosenses esto no lo habían entendido, así que Pablo se los dice bien claramente, ¿no? Más claro que esto, creo que no hace falta decir más nada, ¿no? Dice, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto y vanamente hinchado por su propia mente carnal. Claro, cuando uno es libre y trata de salir de todo esto, vienen algunos indoctos o personas que tratan de empezar a juzgar nimiedades, cosas que realmente no tienen ningún sentido. Acá claramente dice, es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo, o sea, la iglesia es de Cristo. Así que todas estas cosas a nosotros no nos tienen que afectar para nada, y nadie nos juzgue en todas estas cosas, nimiedades, por decirlo de alguna forma, cosas que no tienen mucho valor, pero sí lo importante es que hemos sido librados por la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Eso es lo único que nos tiene que importar, como le importaba a los colosenses. Todo lo demás son habladurías, realmente no aportan mucho más de lo que necesitamos. O sea, realmente a mí lo que me interesa es que hemos sido salvados, hermano. El acta que me era contraria, Dios la clavó en la cruz exhibiéndola, ¿no? Delante de las potestades, delante de los principados, y dice, y las exhibió públicamente. Eso es lo único que nos tiene que interesar. O sea, que todos saben que usted pone su nombre ahí, de nuevo, usted es libre, a ver, hermano, de todas estas cosas, de todos estos rudimentos, de estas cosas que realmente no tienen ningún sentido para nuestra vida.